El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica será aprobado por la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. La Comisión de Relaciones Exteriores está llevando a cabo una serie de jornadas de consulta en las que se han escuchado voces con argumentos dispares, tanto a favor como en contra de este nuevo acuerdo comercial que firma El Salvador. Esta vez, junto a toda la región centroamericana y con un gigante de 28 países que concentra más de 500 millones de personas y un 25% de la producción mundial. Ayer mismo, en un hotel capitalino, los diputados de dicha comisión escucharon la exposición del viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, sobre el pilar comercial de este acuerdo. El funcionario explicó los supuestos logros alcanzados durante la negociación del mismo, que culminó en 2010, y afirmó que el tratado comercial contempla las asimetrías, es decir, las profundas desigualdades que existen entre ambas regiones. Asimismo, Hernández insistió en que este tratado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para diversificar tanto nuestra oferta exportable como los destinos a los que exportamos. Representantes del sector privado intervinieron para pedir la pronta ratificación de este acuerdo, mientras representantes del sector ganadero denunciaron que serán afectados por este tratado. También intervinieron representantes de movimientos sociales, quienes denunciaron que este acuerdo es un TLC más, como el que se firmó con Estados Unidos, que no favorece a las mayorías y que pone en peligro nuestro medio ambiente. El economista Salvador Arias puso el acento en que este tipo de acuerdos están diseñados para defender los intereses de las grandes transnacionales y que lo más negativo es que el Estado salvadoreño tendrá que tratar a las enormes empresas europeas en las mismas condiciones que trata a las salvadoreñas. Es el trato nacional, un concepto también incluido en el TLC con Estados Unidos. Hoy queremos profundizar en este tratado, en lo que puede traer de bueno y los peligros que podría representar para El Salvador, un país que ha firmado decenas de tratados comerciales y cuya balanza comercial presenta un déficit cercano a los 5.000 millones de dólares. Hoy hablamos con Estefano Gatto, jefe de misión de la Unión Europea en El Salvador. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Estefano Gatto es el jefe de misión y encargado de negocios de la Unión Europea en El Salvador desde 2009. A lo largo de su carrera han fungido en diversos cargos dentro de esta organización. Formó parte de la Dirección General de Relaciones Exteriores desde 2006 y anteriormente había ocupado cargos en misiones internacionales para India, Nepal, Bután y Brasil, desempeñándose siempre en el área económica. Gatto posee estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Ortega y Gasset en Madrid. Además, cuenta con una maestría en Estudios Jurídicos Europeos del Instituto Europeo de Administración Pública de Luxemburgo y de estudios sobre Dirección Estratégica. Esta mañana conversaremos con nuestro invitado sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. ¿Qué busca el viejo continente con este tratado? ¿Cuáles son los beneficios y los impactos que su ratificación podría tener para la región? Y como es costumbre, lo haremos francamente. Bienvenidos a Francamente, iniciamos un nuevo día desde ese espacio de entrevista. Saludamos a ustedes que nos ven desde muy temprano, saludamos a aquellos que nos ven en la web a través de www.tvx.com.sb. También saludamos a todos nuestros seguidores y los invitamos a que nos puedan comenzar a seguir y también participar de esa entrevista en redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Lo decíamos en el editorial de esta mañana, queremos profundizar sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. El día de ayer se realizó ya la última consulta relacionada al pilar comercial de este acuerdo y queremos hablar sobre lo que implica tanto a nivel político, a nivel de cooperación y a nivel comercial la entrada en vigor de este acuerdo. Hablamos esta mañana con Estefano Gatto, él es encargado de negocios y representante de la Unión Europea en El Salvador. A él quiero dar la bienvenida esta mañana. Gracias, Saúl, por invitarnos aquí a hablar de ese tema. Quiero que iniciemos, hablando de qué implica, ¿no? Qué características tiene este acuerdo de asociación que, está pendiente de ser aprobado, tengo entendido, también por El Salvador y también por Guatemala, que son los países en Centroamérica. Sí, Guatemala ya lo aprobó. Que ya lo ha aprobado, ¿no? ¿Qué implica o de qué viene este? Sí, el acuerdo de asociación es, digamos, el desarrollo natural de una relación bastante fuerte que existe hace años entre Europa y América Central, que se desarrolla a partir de los años 80, cuando, digamos, la que entonces se llamaba Comunidad Europea, la Unión Europea,
llega a la región esencialmente para dar su contribución a la salida, a la solución de las guerras civiles que dominaban en esa época en la región. Ahí nace una primera relación, digamos que es una de las primeras. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea como conjunto de países es muy original porque es el único caso en el mundo de una región que tiene una política exterior común. Claro. Ninguna otra región del mundo ha hecho ese intento. Es interesante ver cómo históricamente la primera región donde se dio un esbozo de esa política exterior común europea es en América Central, cuando varios países de Europa tienen el interés en contribuir a la solución de las guerras civiles para salir un poco de ese enconamiento, de esa lucha muro contra muro que existía en esa época. Europa representó una tercera vía en eso, o sea, unas democracias, pero unas democracias con unos valores sociales muy avanzados. Entonces, ahí nace lo que se llama el Diálogo de San José, que es una reunión periódica entre los países europeos y los países del Istmo Centroamericano, que desarrolla una importante actividad de cooperación a lo largo de los años, a lo largo de los años 90, 2000. La Unión Europea se consolida como el primer cooperante, el primer proveedor de fondos de cooperación a la región. Normalmente la gente piensa que el primer cooperante es otro, pero en realidad es la Unión Europea que representa más o menos el 60% de cuánto se gasta en cooperación, se ha gastado en estos años en cooperación en esta región, con lo cual tuvimos un papel importante, pero yo no me limitaría a los fondos de cooperación gastados, cuanto al papel político que hubo en ese momento, que fue, como dije, salir un poco de esa antinomía, esa relación que había entre dos modelos muy enfrentados unos a otros. Pues existe un tercer modelo muy exitoso que es el modelo europeo. Entonces de ahí nace una relación política y una relación de cooperación. El Diálogo de San José con sus protocolos de cooperación, que son tanto a nivel regional como a nivel de cada uno de los países. Llegados a los años 2000, ya evidentemente es otra relación, es otra situación regional, ya la democracia se ha afirmado en la región centroamericana. Evidentemente es una fase de maduración, hay todavía dificultades es siempre muy difícil hablar de cuándo se ha terminado un camino de democracia. Bueno, nuestra experiencia de países occidentales con muchos años viviendo en esto de la democracia, sabemos ahora que no termina nunca. Simplemente la democracia es un ejercicio que se va completando y nosotros en Europa lo sabemos bien. Entonces, ahora la relación es un poco diferente entre Europa y América Central. Seguimos siendo los primeros cooperantes, seguimos representándonos con datos del año pasado. 64%, por ejemplo, de lo que recibe El Salvador. Cuando tomamos la Unión Europea y sus países miembros, representamos eso. Pero al mismo tiempo pensamos que la cooperación se debe mantener y de hecho hemos decidido mantenerla, a pesar de la crisis económica en Europa, hemos decidido mantener la cooperación con Centroamérica por lo menos hasta el año 2020, pero que también era tiempo de establecer unas relaciones más firmes, bilaterales, entre nosotros y permanentes. ¿Una relación más comercial? Una relación, no necesariamente más comercial. Lo comercial es un pilar, pero tenga en cuenta que ahora mismo las relaciones entre Europa y América Central, Europa es el tercer socio comercial de un país como El Salvador, después de Estados Unidos y la región centroamericana. El tercero somos nosotros, representamos en el caso de El Salvador nada más un 10%, que no es poco, pero tampoco podría ser más. En caso de otros países de América Central hay más. Costa Rica, Guatemala comercian más con Europa que lo que hace El Salvador. El Salvador está un poco a la zaga en esto del comercio con Europa, pero aún así representamos el 10%. O sea que ya somos un partner importante, un socio importante. Pero el acceso al mercado europeo, que sigue siendo, a pesar de la crisis, eso se oye mucho decir, ¿no?, que el mercado europeo está en crisis, hay una crisis de crecimiento en Europa, pero eso no quita que el mercado europeo aún sea el primero del mundo. Nosotros importamos del resto del mundo 4 veces más de lo que haga Estados Unidos, por ejemplo. Somos mucho más importadores, un mercado mucho más abierto, con lo cual es muy importante para un país como El Salvador, una región como Centroamérica, poder tener más acceso. Ahora, ten en cuenta que de momento el acceso al mercado europeo de los productos centroamericanos está regulado por unas concesiones unilaterales que Europa da a Centroamérica. Es decir, existen unas reglas multilaterales, que son las reglas que valen para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, no son preferenciales. El Salvador tiene tratados preferenciales
con varios países, pero no con Europa, hasta la ratificación de este acuerdo, que esperamos sea muy pronto. Entonces son las reglas para todos. Sí. Sin embargo, por encima de esas reglas iguales para todos, concedemos a un país como El Salvador y a sus socios centroamericanos, concedemos una ventaja que es una reducción de las tarifas de acceso debido a la condición de país en desarrollo, pero es unilateral y son privilegios de acceso que vencen ahora a finales de 2013, entonces nosotros queríamos reemplazarlos con una relación más permanente ya. ¿Por qué llega en ese momento esa relación o el cambio de una relación? Usted ha dicho se traía una relación también de carácter de cooperación hasta antes del 2000. ¿Por qué entra justamente en este momento cuando se escucha también de que en Europa se está atravesando una crisis que ya menciona? Sí, eso es casual, es decir, esos tratados tardan mucho años. Aquí estamos hablando de un acuerdo de asociación que significa que es un tratado político de cooperación y comercial, es decir, instala un área, sustancialmente lo que llamamos en términos de comercio internacional, un área de libre comercio, aunque haya excepciones y limitaciones. No es una abertura total indiscriminada 100%, hay una serie de sectores que no se abren. La abertura comercial implica más o menos el 99% para los productos centroamericanos, un 64% de los productos europeos. Pero, o sea, que es asimétrica en el sentido de que Europa se abre más de lo que se abre a Centroamérica y además en el campo de servicios, que como sabes es un campo importante del comercio internacional, en el campo de servicios un país como El Salvador mantiene todo lo que son sus prerrogativas en limitar el acceso a operadores extranjeros. No hablamos de un TLC con ese acuerdo de asociación, no estamos refiriéndonos a un TLC. Mire, bueno, hay que entenderse un poco con este término, porque claro, ¿quién habla de esto del TLC? Hombre, definitivamente el acuerdo de asociación no es un TLC, es algo mucho más complejo que un TLC, porque tiene una componente de cooperación política, lo que llamamos un pilar político, que implica que las dos partes, Europa y los 6 países de Centroamérica, van a mantener un diálogo permanente sobre todos los temas de la agenda internacional y a partir de ahí pueden desprender las acciones de cooperación que consideren necesarias en el pilar de cooperación. Todo esto es totalmente ausente en el TLC con Estados Unidos, no hay nada de parecido, que además el TLC de Estados Unidos no es ni un acuerdo de la región con Estados Unidos, es un acuerdo, la suma de acuerdos bilaterales de cada uno de los países. Aquí tenemos una componente regional que es muy importante, que muchas veces los críticos del acuerdo no la ven porque es muy técnica, pero que implica que con este acuerdo Centroamérica se compromete a completar una serie de elementos de su propia integración que efectivamente tienen una gran importancia estratégica porque permiten un fortalecimiento ulterior de la zona económica centroamericana. Eso es algo que viene de este acuerdo, digamos, el arancel externo común, la eliminación de las barreras internas de circulación, la homologación de certificados, hay toda una serie de cosas, de políticas que Centroamérica no había llevado a cabo nunca, o no había completado, o sea, las quería hacer, pero no tenía el estímulo como para realmente hacerlas. Ahora, todo lo que implique mayor circulación de bienes y servicios dentro de lo que es el espacio centroamericano implica también un mayor crecimiento económico a beneficio de los centroamericanos, con lo cual eso deriva de este acuerdo y acuerdos puramente bilaterales no lo pueden aportar. Entonces, claro, después quien usa ese término TLC lo usa en términos un poco despectivos, ¿no? TLC como una palabra fea, ¿no? Entonces, TLC como decir, bueno, TLC mal, pero en realidad es mucho más que un TLC. Ahora, ¿implica libre comercio? Claro que sí. Excelente. Tengo que ir a un primer corte. Usted ha dicho no es un TLC, quiero que vayamos entrando en detalles sobre su aspecto comercial para, evidentemente, comprobar si es o no un tratado en esos términos, ¿no? Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Stefano Gatto, él es encargado de negocios y representante de la Unión Europea en El Salvador. Hablamos sobre el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Y le preguntaba, bueno, hacíamos ya un breve contexto de este acuerdo bastante completo. Quiero irme metiendo también al aspecto de carácter comercial. Usted ha dicho eso no es un TLC, tanto en los términos que se ha establecido con Estados Unidos. ¿De pronto hay una intención por parte de la Unión Europea de desplazar a Estados Unidos como socio estratégico de la región centroamericana? No, usted sabe que la política que persigue hace años la Unión Europea es la que llamamos de multilateralismo abierto, con lo cual no se trata ni de expulsar ni de marginar a nadie, se trata de ampliar posibilidades de negocio,
de relaciones, mucho más amplio que lo simplemente comercial. Por eso siempre concluimos acuerdos que llamamos de asociación, es decir, que siempre unimos a lo comercial también lo político y, en su caso, cuando se trata de países en desarrollo, también la cooperación. Pero en realidad hacemos cooperación también con otro tipo de países a otro tipo de nivel. Con lo cual, nosotros creemos en eso, no se trata de ningún acuerdo lo hacemos en contra de alguien, lo hacemos en favor de más oportunidades, más apertura. En el caso de Centroamérica es obvio que el primer socio de la región es Estados Unidos y lo va a seguir siendo. Lo que se trata es de consolidar las preferencias, el acceso que tiene el mercado centroamericano al mercado europeo. Como les decía anteriormente, esas preferencias ahora, ese acceso responde a una decisión nuestra unilateral, al ser unilateral no es muy conveniente para países como El Salvador depender de la voluntad unilateral de países, de socios, con lo cual ahora con el acuerdo de asociación pasamos de una relación unilateral en la cual Europa da el acceso a los productos centroamericanos a otra en la cual nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso preferencial a Centroamérica. Con Centroamérica, ahora mismo sin el tratado entre Centroamérica y Unión Europea, lo que hay es una relación de miembros de la OMC, no hay más. Mientras que nosotros sí damos acceso preferencial a Centroamérica a través de un mecanismo que se llama el SGP+, Sistema de Preferencias Generalizadas. Con este acuerdo, en realidad, vamos a crear una relación permanente ya bilateral, que ya no se puede revocar por una de las partes y que da acceso con una serie de restricciones en algunos puntos que se han negociado. Ese es el resultado de la negociación, pero es un acceso generalizado a nuestros bienes y servicios. Con la entrada en vigor de este acuerdo, la Unión Europea ahora ya tendría un tratado preferencial en la región centroamericana, al igual que lo tiene Estados Unidos, ya con la entrada del CAFTA. Sí, Estados Unidos y otros, México, Centroamérica. Quiero saber qué tipo de inversiones son las que se tienen pensado. Usted, como encargado de negocios, también representante en El Salvador, esperadas que vengan a Centroamérica una vez entrada en vigor este acuerdo, para también determinar si no habrá también esta competencia en cuanto a las inversiones que hacen otros países. En definitiva, serán con esas empresas con quienes Europa va a tener que competir en el mercado centroamericano. Sí, esencialmente lo que yo me espero, si vemos la evolución histórica de la inversión europea en Latinoamérica. Antes mencioné un dato que quizás sorprenda a algunos, o haya sorprendido a algunos, que era el hecho que la Unión Europea es el primer cooperante de la región latinoamericana y de El Salvador. Ahora voy a citar otro que también va a sorprender. Europa también es el primer inversor en América Latina. Fíjese que, para que se vea que a veces las ideas sobre la crisis son un poco sesgadas, el año pasado, 2012, año que se supone de plena crisis europea, el 40% de la inversión extranjera en Latinoamérica venía de Europa. Somos el primer inversor y históricamente lo somos. Es decir, ya tenemos una relación fuerte de inversión en Latinoamérica. En el caso de Centroamérica es relativamente menos de lo que se ha invertido en América del Sur, pero en el caso de El Salvador aún menos. En El Salvador no hay una gran inversión acumulada, aunque los datos que vimos ayer en la consulta en realidad reflejan que también hay cierta inversión ya que se llevó a cabo en El Salvador. Históricamente la inversión europea no es similar a la inversión estadounidense, por ejemplo, que es una inversión muchas veces en el ámbito financiero y un ámbito de retorno inmediato. La empresa europea tiene una perspectiva algo diferente que la empresa norteamericana. No es una empresa que razona de 3 meses en 3 meses. Es verdad que nuestras empresas tienen accionistas y tienen que tener retorno y tienen que ser rentables, obviamente, si no, no serían empresas. Pero al mismo tiempo, la inversión europea en América Latina siempre se ha caracterizado por ser una inversión de largo plazo que se quiere quedar, que toma su tiempo y quiere ser creadora de utilidades. Específicamente para Centroamérica, ¿qué tipo de inversión se espera? La inversión es, habrá que ver, eso no es algo que exactamente podamos decir nosotros los burócratas. No conocemos eso ahora. No, lo que esperamos es que sea inversión de ámbito productivo, seguramente va a ser en el ámbito productivo y va a traer capacidad adicional de producción. Lo que se trata es de desarrollar productos o actividades que no están todavía explotadas su potencial. Un ejemplo perfecto en el caso de El Salvador es un ejemplo que se mencionó también ayer en la consulta, el ejemplo de la empresa Calvo, que vino con una inversión muy importante a llevar a cabo una actividad que tradicionalmente no se hacía en El Salvador. En El Salvador no se pescaba atún y de hecho el atún que se pesca y que se comercializa hacia Europa tampoco es
pescados en aguas territoriales salvadoreñas, es pescado en aguas internacionales con barcos salvadoreños, y eso ha creado más de 1000 puestos de trabajo, llevando a cabo una actividad que no existía, es decir, es puro valor añadido. Yo me espero varias inversiones como esta, o sea que gracias al acuerdo el empresario europeo, que recordémoslo, Europa está en un momento de demanda baja, con lo cual el empresario europeo está, ya que ya siempre mira a América Latina con interés, mira aún más ahora a América Latina porque quiere invertir. Las empresas europeas están muy floridas, son los estados que tienen algún problema, pero las empresas están muy floridas. Entonces, quieren invertir y no miran mucho a Centroamérica. ¿Por qué no miran mucho a Centroamérica? Porque ven al sur unos países con mercados mucho más grandes y atractivos a primera vista. El acuerdo, por eso Europa insistió con Centroamérica, el acuerdo tiene que ser biregional, porque si no, un país como El Salvador o sus vecinos no tienen la masa crítica de atracción para competir. O sea, si yo soy una empresa y de 10 empresas que quieran invertir en esta región, 8 probablemente se irán, por definición, a Brasil, a Colombia o a Perú. Ni miran a Centroamérica. Ahora que existirá un acuerdo regional, probablemente puedan mirar a Centroamérica. Lo que me espero, para responder a su pregunta de forma exacta, lo que me espero son inversiones productivas que tengan base en un país centroamericano, pero con vocación a servir a toda la región. Es decir, yo invierto en El Salvador para tener ahí mi base productiva y de ahí sirvo a todo el mercado centroamericano, que será un mercado sin trabas porque el acuerdo las ha eliminado. Quiero saber de qué forma va a dejar ese valor agregado, esa inversión, o el tratado también de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, porque se sabe y se conoce de que dentro de los productos que podrían ser potenciables de ser exportados desde la región centroamericana está el atún, dentro de otros muchos. Usted ha mencionado a la empresa Calvo. Es decir, ¿esto no va en detrimento también de la pesca artesanal, de pequeños productores? No, decir, bueno, ¿cómo viene caso... a analizar también esos productores nacionales y no sí. seguir consolidando un poder también? Bueno, es una empresa europea que estaría exportando hacia Europa. Sí. Bueno, en este caso, el ejemplo que usted que yo le hice en primer lugar, pues es un ejemplo que justamente lo contrario, es decir, la empresa Calvo ha llevado adelante una inversión en un sector que no estaba desarrollado en El Salvador, que es si existía pesca, era pesca camaronera, que ya tampoco existe, pero no existía pesca de lomos de atún. O sea, el atún era un producto que no se producía en El Salvador, y de hecho la empresa Calvo tomó esa decisión por una serie de valoraciones, entre ellas el acceso al mercado europeo, que estaba garantizado por el sistema de preferencias generalizadas. Y también porque, comparándolo con otros países que también tenían la misma ventaja, consideraron que El Salvador reunía ciertas ventajas. Entonces, ahí no ha habido desplazamiento ninguno. Ahí lo que ha habido ha sido creación de 1.400 empleos en una región del país, en la zona de la Unión, donde justamente no había mucha actividad económica. Es el oriente del país, que es menos desarrollado desde el punto de vista económico, y además la zona del Golfo de Fonseca de la Unión justamente no era la más desarrollada, y no había desde luego nada comparable a una Calvo. Con lo cual, claro, idealmente serían inversiones de ese tipo, inversiones que estimulan el empleo, no necesariamente empleo, bueno, son empleos estables. Calcule que, por ejemplo, la empresa Calvo tiene empleo sobre todo de mujeres, y eso tiene cierta importancia social. Además, esa zona es una zona afectada por pandillas, y la empresa Calvo hizo también, no quiero tampoco estar aquí explayándome en defensa de la empresa Calvo, pero es un ejemplo, que sabemos el problema pandillero en este país, y bueno, la empresa tuvo el valor de abrir a jóvenes en riesgo o con pasados en pandilla, cosa que ojalá muchas empresas pudieran hacer, europeas o salvadoreñas. Mi pregunta está orientada, entonces, sí, por favor. No, entonces, yo creo que ese es el ejemplo perfecto de una inversión hecha en un sector que no estaba cubierto, que no desplaza, sino que crea. Ahora, es posible que otras inversiones puedan tener un efecto ya de cierto desplazamiento, pero eso depende de cada caso. Pero la vocación de las empresas europeas no es venir aquí. En este mercado es muy pequeño, pero como para estar
orientando una inversión a venir aquí a desplazar a alguien. Aquí lo que se trata es de crear valor añadido. Excelente. Entonces no se trata de eliminar, se trata de crear puestos de trabajo. De acuerdo. Quería saber en qué medida también ese acuerdo viene a dinamizar o a incentivar esa producción de carácter artesanal, porque bueno, es necesario también dejar empoderados a nuestros productores nacionales en el marco de ese acuerdo. ¿Cómo lo mire, hacen? en el caso, bueno, eso se hace a través de la cooperación, a través de toda una serie de instrumentos que ya existen y que serán potenciados. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Alinvest, que lo que hace es identificar productos con potencial exportador en Europa, y le puedo hacer un ejemplo que ha sido bien exitoso en estos últimos años, que es de exportadores de miel, que era un producto que se produce tradicionalmente en El Salvador, pero no se exportaba, no estaba en la pauta exportadora. Pues hay ya una serie de empresas que han identificado en el mercado alemán, dentro de Europa, y han creado unos flujos que no existían, con sus consecuentes inversiones y puestos de trabajo. Hay empresas de productos cosméticos, de plantas aromáticas, que ya han identificado y que ya han empezado a exportar. Son empresas pequeñas, todas estas son empresas pequeñas. Hay una serie de productos que están identificados, no en el acuerdo, sino en los estudios que acompañan al acuerdo, que identifican una serie de productos salvadoreños con potencial, porque aquí lo que se trata es de hacer, el acuerdo hace dos cosas, bueno, hace varias, pero dos principales. Una es consolidar, o sea, dar al Salvador una serie de cuotas, o bueno, da a la región centroamericana una serie de cuotas para los productos tradicionales, que en el caso de El Salvador estamos hablando de café, de azúcar y de atún. Son tres productos que ya están en la pauta exportadora hacia Europa. Gracias al acuerdo se han negociado unas cuotas más grandes a nivel centroamericano, de los cuales El Salvador ha sacado una parte que supera lo que se está exportando ahora, y progresivamente cada año va a ser más. Aparte de eso, no es suficiente, evidentemente, esto. El acuerdo de asociación lo que brinda es la posibilidad de ampliar la pauta exportadora y la relación económica entre El Salvador y Europa. El Salvador va a poder crear de forma sustentable empleos en la medida en la cual aproveche de las ventajas que se crean en un mercado que es de 500 millones de personas, es el más grande del mundo. Entonces hay que salir de lo que es, hay que seguir exportando café, hay que seguir exportando azúcar, hay que seguir exportando atún, pero también hay que identificar unos 20, 30, 50 productos más que El Salvador pueda llegar a proveer. Entonces ahí el hecho que la miel, por ejemplo, no se exportara y ahora sí se exporte a Europa. Hay otras plantas tradicionales, hay otros productos cosméticos, que es un poco largo el proceso al comienzo, porque claro, hay unos estándares de calidad, hay que entrar en los circuitos comerciales, pero el mercado europeo tiene una gran ventaja comparado con otros, que el productor europeo, el consumidor europeo, está interesado en una relación de largo plazo. Cuando le gusta un producto, le gusta siempre encontrarlo, y con lo cual hay que tener la capacidad de estar siempre presentes, de tener stock permanente y siempre con la misma calidad. Tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando porque me ha dejado elementos para poder retomar en el siguiente bloque. Vamos a un siguiente corte, enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Señor Stefano Gatto, usted ha dejado algunos elementos en el bloque anterior que me gustaría retomar de la siguiente manera, y es de cómo vamos a garantizar, específicamente en el caso de El Salvador, que ese acuerdo finalmente con la Unión Europea tenga un balance positivo para nuestro país, porque en el pasado también se ha ofrecido en el marco de otros acuerdos de carácter comercial, mayor empleo, se ha hablado de mayores inversiones, se ha hablado de una balanza inclusive positiva en lo comercial, y vemos que en las cifras, en realidad, nuestra balanza comercial representa un déficit de 5.000 millones de dólares. En ese sentido, ¿qué elementos son los que van a poder garantizar que tengamos un resultado favorable, positivo para El Salvador posterior a este acuerdo de comercio? Sí, bueno, considerando la importancia de la cooperación europea, yo creo que ese ya es un primer elemento. Es decir, nosotros llevamos mucho tiempo cooperando, dando acceso preferencial a los productos salvadoreños, y ese es un elemento que es parte del acuerdo que va a fortalecerse. Es decir, hay una serie de programas que van a ayudar a los productores salvadoreños a conocer las posibilidades del acuerdo, a ayudarles a preparar sus productos, a acceder a mercados,
lo estamos haciendo y lo haremos más. Ahora, es parte integrante del acuerdo. Sí. Sobre cooperación, es decir, ¿son nuevos elementos los que se incorporan en el marco de este acuerdo? No, la cooperación, en realidad, lo que es los flujos de cooperación, ellos son independientes del acuerdo, van a seguir igual, van a seguir y potenciarse. De hecho, nosotros hemos tomado la decisión como Unión Europea de potenciar, justamente por la existencia del acuerdo de asociación, hemos decidido potenciar la cooperación con los países de Centroamérica y concretamente con los cuatro de Guatemala, Nicaragua, que tienen más dificultades de acceso al mercado europeo. Ahora, el acuerdo en sí no es que traiga con sí más cooperación, pero la trae a través de estos programas que se van financiando de 7 años en 7 años. Ahora estamos negociando la parte, estamos trabajando sobre lo que será de aquí al 2020, 2014-2020. Salvador ha sido seleccionado como país que va a seguir recibiendo cooperación. Ahora, cuando se habla de cooperación en el acuerdo, no necesariamente en todos los ámbitos significa cooperación en el sentido clásico del término, con recursos que son invertidos en El Salvador directamente. Puede ser cooperación ya de diferente ámbito, puede ser intercambio de experiencia, puede ser asistencia técnica, puede ser transferencia de tecnología. Ahora, pero en el caso de los países centroamericanos todavía va a seguir siendo un elemento importante a lo largo de años. Ahora yo quería precisar otro tema que ayer salió bastante claro en la consulta. Varios interlocutores apoyando el acuerdo dijeron que no hay que tomar el acuerdo de forma aislada o como un fin en sí, y usted mismo lo dijo en la introducción. Yo creo que es muy importante entender este concepto. Muchas veces se le achaca a los tratados bilaterales, a los tratados concluidos, unos resultados menores. Yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, es decir, es verdad que El Salvador no ha sabido aprovechar a suficiencia de los acuerdos por una serie de razones. En mi opinión, porque también esos acuerdos no tenían la amplitud y la ambición de este. Pero aparte de eso, este acuerdo en sí no va a ser suficiente tampoco ni para dar un cambio definitivo a la economía salvadoreña, ni para aportar todos los cambios que muchos que critican estos acuerdos les gustaría ver. Es decir, la economía que vive El Salvador, la situación social que vive El Salvador, es el resultado de un conjunto de políticas, entre los cuales están también los tratados, pero los tratados son una parte. Es bueno en general, en nuestra experiencia europea dice claramente que abrirse, a eliminar barreras, estimular el comercio y la inversión es algo portador de crecimiento económico y de empleos. Pero eso evidentemente va acompañado con una serie de políticas públicas internas. Es decir, Europa, ¿por qué aprovechó mucho de su comercio interno? Primero porque eliminamos las barreras, comerciamos mucho más, pero también entre nosotros creamos bienestar, pero al mismo tiempo tuvimos un gran esfuerzo de nuestros gobiernos y de la Unión Europea con fondos públicos y políticas sociales. En dado caso, El Salvador no ha aprovechado, está diciendo usted, los resultados de un tratado de libre comercio en el pasado por una cuestión de carácter interno, ¿pueden aplicar determinadas políticas a nivel nacional? Yo creo que los acuerdos en sí, si no hay un trabajo de acompañamiento y de preparación, se aprovechan menos de lo que se podrían aprovechar. Ahora, el mismo CAFTA se ha aprovechado. Hay unas cuantas empresas, y no necesariamente siempre grandes, hay algunas grandes, pero también hay unas pequeñas que sí han creado empleos nuevos. Podrían ser muchos más. Nosotros creemos que con el acuerdo con la Unión Europea sean muchos más, como los ejemplos que hice antes de la miel. Ahora, no hay, sin embargo, que pensar en estos acuerdos como la piedra filosofal, lo mágico que de repente, pum, se firma este acuerdo y no. Es un proceso que tarda. Y la expectativa que tenemos, por ejemplo, es que el comercio entre Europa y América Central, que es el primer elemento que se va a ver, que eso aumente un 5-7% anualmente. No estamos hablando de un Big Bang, estamos hablando de relaciones que se tienen que consolidar. Ahora, al mismo tiempo, el comercio con Europa, como le dije antes, tiene tendencia, tanto el comercio como la inversión, a ser estable en el tiempo, o sea, de ir consolidándose. No son las empresas europeas no son esas de ir y hacer un contrato, salir, buscar otros. Son empresas que lo que quieren es socios fiables para mucho tiempo. Yo quiero seguir profundizando sobre ese aspecto porque necesito saber de qué manera vamos a encontrarle beneficio a ese acuerdo. Es decir, es necesario hacer ese énfasis por el contexto que yo le he marcado. Usted dice es necesario aplicarse determinadas políticas a nivel nacional para poder potenciar los beneficios de ese acuerdo. ¿Cuáles deben aplicarse en El Salvador en el marco de la AE? Bueno, hay muchas. El estudio para el partenariado para el crecimiento que se concluyó con Estados Unidos
puso en claro que había dos problemas esenciales de poca competitividad de El Salvador, más allá del tema de seguridad, que es un tema que toca a muchos en la región. Había dos. Uno es la escasa, el número demasiado escaso de productos competitivos, es lo que ellos llaman tradable goods, es decir, hay pocos productos que El Salvador exporta y depende mucho de ellos. Lo vemos este año con el café, la roya, y ya las exportaciones de café van a bajar mucho. Entonces, depender de pocos productos es un problema, y entonces es un problema histórico, estructural de El Salvador, que va a tardar décadas en salir de ello. O sea, reformular su propia estructura productiva para no depender de 3 o 4 productos. Me quiero quedar en eso, porque usted ha tocado esa estructura productiva, y no viene el acuerdo de asociación precisamente a perpetuar de alguna manera esa situación de la poca oferta exportable de El Salvador, cuando usted ha mencionado que El Salvador está señalado que podría tener dentro de su oferta el café, el azúcar y el atún. ¿De qué manera viene a incentivar también? Esa es la oferta inmediata, es decir, tiene que existir unos beneficios, unos alicientes inmediatos, ¿no? Entonces, para los productores de café, de azúcar y de atún, para hablar de los 3 productos que más se exportan a Europa, es obvio que el acuerdo, para ser interesante, tiene que suponer un aumento de sus exportaciones, y eso es lo que concedemos. Pero el verdadero desafío de este acuerdo es ayudar a El Salvador, a través de la abertura comercial por un lado y de la asistencia técnica y de la cooperación del otro, a llevar no ya 3 productos a Europa, sino 20, 30, con los ejemplos que hice antes. Eso es algo que se puede hacer. Hay muchos productos agrícolas, por ejemplo, que pueden entrar y que no compiten para nada con productos. Los productos de la ganadería, vamos a ver, cuando hablamos de ganadería estamos hablando esencialmente de leche, por lo que entiendo. Toda la leche, tengo entendido que sí está en la pauta, va a poder entrar sin arancel, la leche salvadoreña. Ahora, concretamente, no estoy muy seguro que la leche salvadoreña pueda llegar a ser competitiva con la producida en Europa. Es importante mencionar eso porque, digamos, en qué medida también los productos salvadoreños de ese carácter agrícola o ganadero en algún momento lograrán posicionarse en un mercado europeo. Yo he entendido que no hay tampoco los mecanismos de calidad que sí, y también las subvenciones agrícolas que sí mantienen en Europa y no en El Salvador. Bueno, el tema de la calidad es importante. Después el tema de la competitividad. Hay productos de agricultura continental en los cuales Europa es muy competitiva y que tiene una enorme capacidad productiva, pues no va por ahí evidentemente el tema. Pero hay toda una serie de otros productos, frutas, muchas frutas tropicales, por ejemplo, donde El Salvador sí tiene, y productos que no son de producción en Europa, donde sí que entra en arancel cero. Entonces ahí el desafío no es tanto de competir con nadie, bueno, sí es de competir con otros productores de otros países, pero ahí se trata de aprovechar esa oportunidad, esencialmente trabajar el tema de la calidad y de la fiabilidad y de la constancia. Eso es muy importante, el tema de la constancia de la exportación. Es decir, no se trata de hacer una exportación, una operación una vez que te salga bien, se trata de hacer periódicamente, desarrollar relaciones con clientes que te compran cada 2 meses, cada 3 meses una partida, y saben que esa partida va a llegar en buenas condiciones y cumplir con los criterios de calidad. Por esa razón, cuando hemos hablado de la cooperación, ha sido la Unión Europea que ha ayudado a El Salvador, a través de su programa de cooperación llamado ProCalidad, del Ministerio de Economía, a instalar un sistema de calidad que no existía en El Salvador. Perfecto. Eso viene entonces a incentivar esos mecanismos de calidad. Exactamente. Eso es uno de los ejemplos de nuestra cooperación que sirve para preparar el terreno para poder ser más competitivos. Tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando. Hay un tema importante que me gustaría abordar con usted al volver, y es el tema del trato nacional, que es un aspecto que vamos a abordar en profundidad. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Quiero que abordemos un término importante, que es el término de trato nacional, y quiero que usted me explique de qué manera también El Salvador viene a beneficiarse de esto y de qué manera se viene a contener un perjuicio potencial que existe en el marco de este término, y es el hecho de que empresas ya europeas van a tener un mismo trato a las salvadoreñas. Es decir, eso no afectará en definitiva un mercado interno de consumo salvadoreño. Mire, el tema del trato nacional yo creo que también hay que entenderse. Es que quien usa ese término, como antes hablábamos del término TLC, usa eso de trato nacional en términos despectivos, ¿no? Como que trato nacional es algo como un favor que se le hace. En realidad, trato nacional es el equivalente en derecho de la igualdad. El trato nacional significa
que se tiene que tratar a las empresas con el mismo baremo, con base en las mismas leyes. Igualdad entre desigualdades, en dado caso. Bueno, es que como si usted me dijera que un extranjero tiene que ser tratado diferente que un nacional. No, eso, un ciudadano extranjero que vive o reside o que transita en otro país, las obligaciones no son idénticas porque no es lo mismo las obligaciones que tú tienes hacia tu propio país, pero así como el extranjero tiene que respetar las leyes del país que visita o en el cual reside, y al mismo tiempo se le debe dar el mismo trato que se le da a los nacionales. Ahora, hay cosas que el extranjero no podrá hacer, no podrá entrar a trabajar en la administración pública, por ejemplo. Quiero aclarar que me refiero a desigualdades a nivel de capacidad productiva. A nivel de empresas, cuando se pide trato nacional significa que no hay un trato discriminatorio contra empresas que no sean nacionales, pero eso va a ser una ventaja para los consumidores del país y en definitiva para los ciudadanos del país, que van a tener acceso a más productos, a más inversión, y es una de las condiciones. Es decir, lo que las empresas de todo el mundo buscan cuando van a invertir en un país es que haya una demanda que satisfacer y poderla satisfacer en igualdad de condiciones, que no te pueda decir el gobierno o alguien de repente, no, usted no puede ofrecer los mismos precios porque no es empresa nacional, o usted tiene que pagar más impuestos porque es empresa extranjera. Ese tipo de tratos discriminatorios se ha visto que son generadores de incertidumbre y de poca eficacia económica. Lo que hay que definir son reglas del juego que sean iguales para todos. Ahora, ¿en qué medida se beneficia la empresa, el ciudadano? El ciudadano se beneficia del hecho que hay más competición económica, que hay más acceso. La empresa nacional será competitiva allá donde tenga una ventaja competitiva, que es en muchos casos. No van a venir los europeos a producir cualquier cosa aquí. Es obvio que no. Aquí solamente van a venir empresas que tengan una ventaja estratégica, que les interese la dimensión de este mercado. Actualmente, me está diciendo. De hecho no se está invirtiendo, pero realmente no se está invirtiendo. Yo creo que la razón principal por la cual no se está invirtiendo en este país no es por descuidos de unos o de otros, es simplemente porque no se visualiza el país, El Salvador, en la escala mundial. Es decir, tenemos un mundo globalizado con 200 países. De estos 200 países hay muchos que suenan y atraen y otros de los cuales no se habla. Entonces, en El Salvador no es que haya factores negativos. Hombre, evidentemente está el tema de seguridad, pero el tema de seguridad está también en los vecinos y, sin embargo, sí se está invirtiendo en los vecinos. Con lo cual, el tema es un tema de posicionamiento. Entonces, en el momento en el cual el país, a través de acuerdos como este con Europa, yo sé perfectamente que hay muchos empresarios europeos, muchos ciudadanos europeos, que apenas saben dónde está El Salvador en el mundo. O sea, no lo saben situar en un mapa. Problema de ellos, sí, es problema de ellos, pero un país como El Salvador necesita posicionarse para poder ser atractivo, a sabiendas de que hay que competir con una realidad muy compleja. Fíjese, por ejemplo, los países europeos. Nosotros, los 27 países europeos, teníamos prácticamente adquirido el concepto de que éramos los países más desarrollados del mundo, donde mejor se vivía y que el problema nuestro del futuro, hasta hace pocos años, era de gestionar la abundancia. Y ahora de repente nos damos cuenta que incluso dentro de lo que es la Unión Europea tenemos diferencias competitivas y que hay que trabajarlas, y que nos hemos descuidado, nos hemos vuelto un poco demasiado perezosos en trabajar nuestras propias dificultades. Entonces, imagínense países de la economías con la dimensión como la de las centroamericanas, si no se posicionan, no. Entonces, por eso sirven los acuerdos. El trato nacional, yo creo que hay que desmitificar este debate. Esta idea, por ejemplo, se habla de los contenciosos que hay con algunas empresas, bueno. Mire, aquí lo que se trata es que se trata de facilitar la vida a los inversores, no en detrimento del interés nacional. Ningún país en el mundo tiene interés en atraer inversores que empeoren la vida de sus ciudadanos. Y, de hecho, el Estado salvadoreño está haciendo todo lo posible para defender los intereses de sus ciudadanos, por ejemplo, concluyendo esos acuerdos. Yo creo que es un poco un mito eso Bueno, evidentemente ha habido casos, y hay casos de empresas que tienen actitudes, pero ahí lo que se trata, justamente el trato nacional significa
someterlas a la ley nacional. Por ejemplo, el acuerdo en ningún momento dice que las empresas tienen un trato preferencial. Las empresas se tienen que someter a la ley nacional. Si hay concesión, esa concesión no va, por definición, a una empresa extranjera porque lo diga el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El Estado salvadoreño otorgará la concesión según la ley y esa concesión podrá ser otorgada a empresas nacionales o internacionales. Entiendo, si el acuerdo no contempla ese trato preferencial, en ningún momento estaría en riesgo, por ejemplo, planes como el Plan de Agricultura Familiar, el cual establece que el Estado deberá comprar a productores nacionales. En ese caso no veo cómo. Más bien podrán venir empresas del sector agrícola a mejorar o sea, el empresario que va a venir aquí no va a producir el maíz o productos que actualmente produce la agricultura familiar. Lo que puede venir a hacer es agroprocesamiento y comprar productos de los productores nacionales. Con lo cual, honestamente, no le veo en ese sentido. Yo hacía énfasis con el tema del trato nacional porque detrás de eso también está que en Europa algunos productos de carácter agrícola tienen una subvención por parte de los estados europeos. No es el caso salvadoreño. Por eso mismo, es decir, acá radica también la importancia de poder discutir a profundidad este tema, porque en definitiva son productos de mejor calidad, subvencionados, y que además tienen un trato igualitario con productos salvadoreños que no están en esas condiciones. Entonces, bueno, calcule que los países centroamericanos en la negociación, cuando dije que solamente el 64% de los productos europeos tienen acceso, mientras que el 99% de los productos centroamericanos tienen acceso a Europa, es que el Estado salvadoreño ya ha excluido una serie de productos que pueden hacer competición, pueden competir con los productos nacionales. Por eso solo el 64%, con lo cual hay una serie de productos agrícolas en los cuales el Estado salvadoreño, o sea, los centroamericanos no han abierto sus mercados y son productos que no exportaremos. ¿Eso por qué lo puede hacer en un país como El Salvador? Que al ser considerado país en desarrollo, se le permite, por las reglas internacionales de la OMC, se le permite excluir de su pauta de productos importados con acuerdos preferenciales cierto número de productos sensibles, y eso ha hecho El Salvador, con lo cual es una serie de productos que no van a competir. ¿Eso queda esa lección del acuerdo o solo se ha dicho a nivel...? Eso en el acuerdo viene, por eso que no es... Quiero ir terminando con este pilar comercial, con un aspecto importante que es el tema de la resolución de controversias también dentro de ese marco. ¿Cómo se vendrá a aplicar ese mecanismo? Es decir, ¿se crea una nueva institucionalidad para la resolución de estas controversias? Mire, el acuerdo actualmente no hay un mecanismo específico entre Europa y Centroamérica para la solución de controversias comerciales o económicas. Existen foros internacionales. Ahora, todas las controversias que surjan del acuerdo, efectivamente que va a existir un mecanismo de controversias dentro del acuerdo, va a existir también, que obviamente va a ser vinculante, va a existir un comité de asociación, es decir, cada año va a haber una reunión a nivel ministerial que va a hacer un estado de la situación. Después, naturalmente, seguirán existiendo los mecanismos de resolución de controversias comerciales habituales, que son los de la Organización Mundial del Comercio. Para tener una idea, entre El Salvador y la Unión Europea no tenemos ninguna controversia. Yo, en 4 años que he estado en este país, nunca hemos tenido controversias, porque el volumen del comercio es relativamente bajo y no se da lugar a controversias de este tipo. Ha habido controversias de otro tipo, de empresas en concreto, que en otros ámbitos, pero así controversias comerciales de tipo clásico no hay, no tenemos ningún contencioso abierto. ¿Hay algún mecanismo previo? Debe decir, usted dice, en definitiva, ¿se llegará a estos tribunales tradicionales para resolver la resolución de controversias? No, va a haber también un mecanismo interno, va a haber un mecanismo interno de solución de controversia que va a tener unas fases políticas, unas fases jurídicas. Es decir, la idea es antes de ir a un contencioso de orden jurídico, intentar solucionar en la medida de lo posible a través de mecanismos políticos de negociación. Sí, son mecanismos que están definidos en el acuerdo, que es muy raro de todas formas que se pongan en marcha. Es decir, incluso en tratados que ya existen es bien raro que se llegue a una controversia de ese tipo. Excelente. ¿Se pensará entonces agotar vía política previo a llegar a una situación? Sí, la idea es vamos a ver, es intentar solucionar los temas en conjunto, en el espíritu del acuerdo, que es un acuerdo de asociación, o sea, un acuerdo que nos liga. Y después, si hay un contencioso específico sobre un tema concreto con una lectura jurídica, pues
iría en ese sentido. Pero ahí también, quizás ampliando un poco y pensando en casos recientes que han hecho mucha noticia en El Salvador, yo creo que tampoco hay que demonizar los mecanismos de solución de controversias. Yo creo que la ventaja de los mecanismos de solución de controversias es que existan y que se respeten sus resultados. Yo creo que lo que es un poco penalizante es decidir ir a un mecanismo de controversia internacional con sus costes, que son muy elevados, por eso se lo pregunto, porque para después decir, sí, pero como la decisión no me ha gustado, no la acepto. Ese es un error de método, porque la ventaja de acudir a un tribunal arbitral es ir respetando esas decisiones, porque en el largo plazo te va a costar muchísimo más decir, dado que la decisión no me gusta, no la respeto, te va a costar muchísimo más que aceptarla. ¿Por qué? Porque el mensaje que tú estás dando internacionalmente es que en este país no se respeta los dictámenes de la justicia internacional. ¿Está hablando del caso Canel específicamente? Estoy hablando en general. Yo creo que en general no es muy bueno ir a un tribunal y decir, si el tribunal falla a mi favor, está bien, y si falla en contra, entonces digo que no. Exacto. Eso puede parecer que tú a corto plazo estás ganando algo, pero en realidad estás perdiendo muchísimo porque estás desanimando la inversión y además, en el caso en concreto, bueno, eso no quita que el Estado no pierde su facultad de, por ejemplo, otorgar una concesión. Eso lo dijimos incluso antes. La concesión sigue en pie. Ahora, es muy delicado cuando ya el mecanismo de solución de controversia está puesto en marcha, después al final decir, bueno, pero sí, pero no. De acuerdo. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero se me ha quedado muy por fuera el pilar de carácter político. Hemos hablado un poco de cooperación al medio. Se ha señalado, y una de las críticas que se hace, es que tanto el pilar político como el de cooperación no tienen establecidos, como sí lo tiene en la parte comercial, compromisos claros y concretos por parte de la parte europea. ¿Por qué eso ha sucedido? ¿De qué manera también se va a hacer vinculante todo compromiso de carácter político y cooperación que se haga en el futuro? Sí, evidentemente la naturaleza de la materia política y de la materia de cooperación es un poco diferente. En cooperación, como dije, hay una serie de compromisos que se van manteniendo, aunque no necesariamente entran dentro del acuerdo, pero sí están los mecanismos. Y es bien comprobado que la Unión Europea ha otorgado esta cooperación y lo va a seguir haciendo. En el ámbito político, yo he oído esa crítica, pero vamos a ver, el comercio no es lo mismo que la política. Y no como se dijo un interlocutor en la consulta pública, dijo, sí, lo que interesa se pone detallado y lo que no interesa se pone genérico. No, es que la naturaleza simplemente es diferente. No hay que minusvalorar o infravalorar la importancia que tiene que la Unión Europea y Centroamérica se obliguen a discutir de todos los temas y a elaborar posiciones comunes en la medida de lo posible. Eso es una obligación que ahora mismo no existe. Es una obligación que, por ejemplo, Centroamérica no tiene de cara a otros grandes interlocutores y que implica, además, que Centroamérica va a tener que elaborar posiciones comunes internamente y después hablarlas con la Unión Europea. Eso no es tampoco, eso en ámbito político no se puede poner objetivos tan determinados como decir, tampoco en el ámbito comercial estamos diciendo el comercio va a tener que subir un 10%, eso es imposible. Lo que hacemos es abrir un camino. En política se abre un camino, pero el camino de la política, por su metodología, es algo diferente del camino del comercio. Tú no consigues comerciar si no estableces exactamente desgravación tarifaria, certificados, procedimientos, reglas de origen. Esos son temas técnicos que requieren precisión. Si no, el comercio es que no pasa. En lo político es algo diferente la naturaleza de la relación, con lo cual lo que te obligas esencialmente es a hablar y a conseguir resultados en la medida de lo posible, de lo que sea ¿Los acuerdos de este diálogo serán vinculantes a las políticas internas de los países centroamericanos? Hombre, no, vinculantes es muy difícil en términos políticos. Aquí lo que nos vinculamos es a Centroamérica tener una postura común, Europa tener una postura común, discutirlas francamente y posiblemente llegar a convergencias. Eso va a ser muy importante en ámbitos como el cambio climático, como los temas energéticos,
o temas de la agenda internacional que quizás parezcan menos significativos en el ámbito centroamericano, como podría ser el terrorismo, la no proliferación nuclear. Son todos ámbitos en los cuales no teníamos obligación ni foros de diálogo hasta ahora, y ahora los vamos a tener. Creo que hablamos de nuevas amenazas. ¿El tema migratorio también formará parte de esos consensos que se establecerán? El tema migratorio es un tema que está dentro del acuerdo, es un tema en el cual vamos a tener un diálogo permanente donde se va a poder discutir todos los problemas que surjan. Confiamos que el tema migratorio, a mí no me gusta mucho definir la migración, es una amenaza en esos términos, son una realidad que en el caso de Unión Europea y Centroamérica es mucho menos intensa que en otras regiones. ¿La Unión Europea no lo ve como una amenaza, los flujos migratorios? O sea, esos países... No, hombre, es que no me gusta usar el término amenaza, no, es una realidad que hay y que hay que tener en cuenta. En el caso de Centroamérica, bueno, no son los centroamericanos los que más vienen a Europa, claro. Y la migración centroamericana no constituye en absoluto un problema como tal en Europa. Es algo de lo cual vamos a hablar y esperemos poder encontrar, gracias a estos foros, cada vez más acuerdos para facilitar la vida de los migrantes, para facilitar su entrada legal, para facilitar su estadía en nuestros países. ¿La Unión Europea dará alguna concesión de carácter legal a esos migrantes, específicamente salvadoreños que se encuentran en Italia, por ejemplo, una comunidad importante en Europa? ¿Qué tipo de trato se le dará a ellos de carácter legal? Bueno, lo que es el estado final de un migrante, eso depende en realidad de la legislación nacional. Es decir, nosotros como Unión Europea tenemos una serie de acuerdos en común, tenemos una serie de criterios mínimos. Ahora, después, el trato específico, o sea, quiero decir, no hay una cuota de decir, bueno, este país tiene que darle a El Salvador tantos cupos de residente o de permisos de trabajo. El acuerdo no va en ese sentido. El acuerdo lo que establece son los mecanismos de diálogo y se compromete a darle al migrante el mejor trato posible dentro de la legislación. Eso es algo que nos comprometemos, no va a haber ningún tipo de trato discriminatorio. ¿Eso sí respeta? ¿Qué tipo de consecuencias habrá para el Estado? Es decir, si no, encontramos casos en los cuales hay violación a derechos migrantes. Bueno, violación a los derechos humanos, desde luego, pero eso no hace falta ligar a migrantes. Violación de los derechos humanos es un tema fundamental, del acuerdo en ambas direcciones, es algo que es la esencia misma del acuerdo, con lo cual cualquier tipo de violación de derechos humanos en el ámbito que sea va a ser discutida por los foros políticos del acuerdo y va a conllevar una serie de consecuencias, eso sin duda. Eso no hablando solo de los migrantes, hablando de violaciones en general. De acuerdo, ha sido una conversación con la cual hemos dejado claro bastantes puntos. Yo tengo que despedirlo, pero nosotros estaremos muy atentos. Sabemos de que se espera que en agosto ya entre en vigor este acuerdo. Sí, ahora si la Asamblea Legislativa lo llega a ratificar antes del 15 de julio, va a entrar en vigor el 1 de agosto. Si así no fuera, se desplazaría en unos cuantos meses, pero de todas formas consideremos que ya de los 6 países, 5 ya lo han ratificado. Costa Rica prácticamente ha terminado su proceso, con lo cual falta solo El Salvador. Yo creo que El Salvador lógicamente lo debería ratificar en las próximas fechas. Y a propósito, el que entra en vigor sería el comercial, el político y el... Sí, ahora entra, eso es por cuestiones de mecánica interna europea. Entra en vigor el comercial ahora porque nosotros tenemos un procedimiento acelerado, porque hay que saber que en Europa la política comercial no es nacional, sino que es comunitaria, delegada a Europa. Es decir, los países nos delegan de forma permanente la competencia comercial. Con eso podemos concluir acuerdos más rápidos en el ámbito comercial. Al ser este un acuerdo complejo, con 3 vertientes, entonces el acuerdo en su totalidad va a entrar en vigor en cuanto esté ratificado en todos los países europeos. Han empezado ya a ratificarlo, Alemania lo ratificó el otro día. Eso es un proceso un poquito largo, pero hay que subrayar una cosa. En el año 2003 firmamos un acuerdo que es el acuerdo de cooperación entre Europa y América Central, que por razones de retrasos de ratificación y además por la entrada de muchos países europeos en la Unión Europea en el año 2006, eso retrasó muchísimo todo el proceso. Ese acuerdo prevé unos elementos de diálogo político y de cooperación, y ese acuerdo va a entrar en vigor ahora, con lo cual en el tiempo que los países europeos ratifiquen la parte política y de cooperación del acuerdo, funcionará el acuerdo de cooperación, con lo cual vamos a tener ya diálogo político ya. De acuerdo. Ha sido un gusto tenerlo en esta sesión. Muchas gracias, Saúl, por invitarme. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana.
El día de mañana les traeremos otra interesante entrevista y les recordamos que esa misma entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y el reprise viene a las 11 de la noche acá en TVX. Muchas gracias.